Mientras los maestros magos y nobles tomaban su decisión respecto al acceso de Eugene a la biblioteca de Acreon, Eugene se hallaba en un espacio que parecía más un museo que una biblioteca, repleto de textos de magos legendarios y la rica historia de Arod. En su contemplación, esperaba especialmente por los textos de Siena, ubicados en los pisos superiores de la biblioteca de 15 niveles. Interrumpiendo su expectativa, apareció Melkite del Haya, la maestra de la Torre Mágica Blanca. Admirada como la espiritualista más destacada de su tiempo, Melkite recordada por ser la primera en establecer contratos simultáneos con 2 reyes espíritus, además de su reconocimiento como gran maga. Melkite, saludando a Eugene con una sonrisa amistosa, le informó que la conversación entre los maestros magos y nobles había concluido y que habían decidido optar por la votación para agilizar el proceso, ya que un acuerdo unánime habría requerido días de deliberación. Melkite informó a Eugene que la votación para permitirle el acceso a Acreon había resultado en 5 votos a favor, 2 en contra y 1 neutral. Cuando Eugene preguntó si esto le permitiría acceder a los pisos superiores, Melkite confirmó, aunque parecía sorprendida de que a Eugene no le interesara quién había votado a favor o en contra. Reveló que ella había sido neutral, no porque estuviera en desacuerdo, sino para evitar ser arrastrada a una discusión. Melkite señaló a los demás maestros, que aún parecían enfrascados en debates acalorados a pesar de la votación. Eugene, sin embargo, mostró poco interés en esta información y se retiró rápidamente de la sala, dejando a Melkite algo desconcertada. Sin embargo, lo que realmente quería Melkite era información de la espada tormenta de viento Gwyneth en su cintura. De hecho, ella ya había notado la presencia de esta espada especial durante la demostración de Eugene en el recinto de votación. Como una maestra espiritualista, Melkite estaba profundamente interesada en esta espada, reconocida como un medio para invocar al rey de los espíritus del viento. Aunque ella había fingido que su acercamiento a Eugene era para informarle de los resultados de la votación, en realidad su intención principal era discutir la espada Gwyneth. Así que Melkite le pregunta si es la espada Gwyneth. Eugene confirma que sí es la espada Gwyneth, lo que provocó en ella una reacción de emoción. Reveló que había intentado muchas veces hacer un contrato con el rey de los espíritus del viento, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. Incluso había intentado pedir ayuda al rey de los espíritus de trueno y tierra y había escrito a la familia Lionheart, pero estos últimos se habían negado a prestar su preciado tesoro. A pesar de los intentos de Melkite de convencer a Eugene para que le prestara la espada, este se mantuvo firme en su decisión de no hacerlo, ya que no era su propietario legítimo y solo la tenía en préstamo del patriarca de su familia. Esta noticia hizo que Melkite revelara un aspecto diferente de ella, una especie de desesperación frenética. Sus ojos se inyectaron en sangre mientras rogaba a Eugene que le permitiera usar la espada. Prometió que solo necesitaría la espada por un día y que nadie se daría cuenta de su ausencia. Incluso fue más allá, asegurándole a Eugene que podría supervisar todo el proceso. A medida que observaba a Melkite, Eugene comenzó a considerar la posibilidad. Se le ocurrió que si Melkite, la maestra de la Torre Mágica Blanca y la única espiritualista que había firmado contratos con 2 reyes espíritus al mismo tiempo, utilizaba a Gwyneth como catalizador, el rey de los espíritus del viento podría responder a la llamada. Sin embargo, decidió no tomar una decisión precipitada, sino aprovechar la desesperación de Melkite para obtener algo a cambio. Ignorando su anterior conversación, Eugene preguntó sobre cómo obtener una tarjeta de entrada. Melkite, ansiosa por complacer a Eugene con la esperanza de que le preste la espada a Gwyneth, le ofreció su ayuda para guiarlo. A medida que Melkite lleva a Eugene al lugar para obtener su tarjeta de entrada a Acreon, Eugene observa la tarjeta en sus manos. Es simplemente una identificación marcada con su sello, pero la tarjeta simboliza su acceso a la vasta biblioteca de Acreon. Melkite revela que los espíritus familiares que residen en Acreon fueron dejados atrás por los grandes magos que dejaron su huella en la biblioteca. Los espíritus de los magos notables como el rey mago que estableció Arod, el mago de batalla, conocido como el padre de la magia de batalla, e incluso Siena la sabia, cuyos textos Eugene ha venido a estudiar, residen aquí. Melkite mira a Eugene, esperando una reacción a su revelación, pero se encuentra con una cara impasible. Eugene parece no mostrar ninguna emoción, lo que frustra a Melkite. Señala el aparente interés de Eugene en Siena, citando su búsqueda de los pisos de Siena en Acreon, su visita a la mansión de Siena en su primer día en Arod, y su reciente encuentro con un amigo de una rama indirecta en la Plaza Merdal. Al escuchar estas revelaciones, Eugene se pregunta cómo Melkite sabe tanto sobre él, a lo que ella responde que Eugene es bastante famoso. Pero a pesar de la tensión en la conversación y los constantes intentos de Melkite de persuadir a Eugene para que le preste la espada a Gwyneth, Eugene permanece firme en su decisión y se niega rotundamente a prestarle la espada. En su recorrido a través de Acreon, Melkite continuamente trata de ganarse el favor de Eugene, explicándole detalladamente el funcionamiento de la instalación. Apunta a un agujero junto a la puerta, explicando que si inserta su tarjeta de identificación allí, se abrirá el elevador. Cuando Eugene confirma que planea ir al piso 12, Melkite lanza otra provocación sobre su supuesto interés en Madame Siena, a lo que Eugene nuevamente se mantiene sin expresión y niega tal afirmación. Mientras sube al elevador, Eugene pregunta a Melkite si tiene la intención de esperar. Melkite se disculpa y explica que, aunque le gustaría acompañarlo, no tiene mucho tiempo. Además, sugiere que la primera vez que uno se enfrenta a la verdad puede ser un shock, dejando una impresión duradera y profunda.
Su tono insinúa cierta pena y burla hacia Eugene. Melkit, en su peculiar estilo, sugiere que Eugene debería llevar un pañal para su viaje al piso 12, insinuando que la experiencia podría ser tan impactante que podría perder el control de sus funciones corporales y cagarse. Esta broma, dicha con una expresión de perversa alegría, llena a Eugene de indignación. Sin decir una palabra más, cierra rápidamente las puertas del elevador, dejando a Melkit atrás con su risa burlona, mientras ella le despide con un «diviértete», burlándose. Finalmente, el ascensor llega a su destino, el piso 2. Se abren las puertas y una visión completamente inesperada saluda a Eugene. Parece ser Sienna, pero en una versión notablemente más joven y diminuta. Esta joven encantadora, adornada con un sombrero de maga, la pequeña Sienna se quita el sombrero de mago y con una sonrisa lo recibe dando la bienvenida con una voz llena de entusiasmo. La visión de esta joven versión de su antigua compañera de vidas pasadas deja a Eugene completamente desconcertado. Su expresión cambia radicalmente, pasando de la serenidad habitual a un estado de sorpresa palpable. La mención de su nombre por parte de esta joven Sienna solo sirve para profundizar su sorpresa, dejándolo temporalmente sin habla ante la escena surrealista que se despliega delante de él. Eugene, abrumado, observa la versión infantil de su antigua compañera, Sienna. La pequeña se identifica como un espíritu familiar encargado de gestionar el salón de Sienna, exhibiendo manierismos muy parecidos a los de una niña. Las palabras de Melkit, recordando que Acreon también alberga el espíritu familiar de Sienna, resuenan en Eugene y pregunta a la pequeña por qué conoce su nombre. Sin embargo, ella le asegura que simplemente conoce su nombre porque lo registró en el primer piso de Acreon. Explica que todos los espíritus familiares están sincronizados con el sistema mágico de Acreon, de modo que siempre están al tanto de quién entra y sale. Cuando Eugene pregunta cómo debería llamarla, ella revela que Sienna solía llamarla Mer, por su apellido Merdine. Eugene, perplejo, no puede evitar cuestionar la naturaleza de Mer, dado que parece un espíritu familiar con apariencia humana. Mer le asegura que los espíritus familiares de los otros pisos no lucen como ella, pero ella es especial porque fue creada con la personalidad de Sienna como base. Eugene recuerda que durante su ritual de sucesión de linaje, Loverian le había dicho que la creación de un ser vivo estaba prohibida. Al plantearle este hecho a Mer, ella le asegura que, aunque parece viva, no lo está, pues carece de un alma. Explica que su cuerpo fue creado con la magia de Sienna y su conciencia se encuentra en un objeto mágico. Este objeto, una esfera de energía grande rodeada por anillos interconectados que giran por medio de un mecanismo mágico, se encuentra en el centro de la sala. Al parecer, este dispositivo sirve como contenedor de la conciencia de Mer. Eugene, intrigado por el objeto que contiene la conciencia de Mer, inquiere acerca de su naturaleza. Mer, emocionada por su pregunta, empieza a explicar que el objeto es la esencia de la brujería, el campo de estudio que Sienna dedicó su vida a perfeccionar. Aparentemente, esa brujería no se presenta en la forma de un libro, sino en esta peculiar forma de energía. Al escuchar la palabra brujería, Eugene recuerda que son los textos mágicos divididos en 3 partes: alta, intermedia y baja, que Sienna terminó justo antes de retirarse. Sin embargo, está perplejo sobre cómo eso podría ser considerado un libro. Mer responde con cierta arrogancia, señalando que es un prejuicio pensar que todos los libros deben parecer libros. Mer se burla de Eugene, sugiriendo que es natural que no entienda, ya que incluso los maestros de la Torre Mágica han fracasado en entender la magia de Sienna. Esta actitud orgullosa y condescendiente de Mer le recuerda a Eugene la personalidad de la verdadera Sienna cuando él aún era Hamel. Al preguntar si Sienna mantuvo esa personalidad hasta el final, Mer revela que su personalidad se basa en la Sienna más joven, y que la verdadera Sienna se volvió mucho más refinada y centrada en su investigación mágica con el tiempo. Sin estar completamente convencido de las afirmaciones de Mer, Eugene pregunta qué significa que su conciencia reside en la brujería. Mer explica que su conciencia está compuesta por los hechizos en la brujería y que su existencia tiene el propósito de administrar y proteger esa brujería. Durante 200 años, ha estado administrando el salón bajo las órdenes de Sienna. Eugene se aproxima al núcleo de energía que constituye la brujería de Sienna. Recuerda que Loverian le dijo sobre la primera vez que leyó los textos de alta brujería, y que la magia, que le había tomado toda una vida aprender, se sintió insignificante en comparación a brujería. Reconoce que la brujería está fuera del alcance normal de la magia. Eugene consulta a Mer sobre el retiro de Sienna, preguntándole si sabe dónde y por qué decidió retirarse. Mer responde que no tiene idea, ya que el retiro de Sienna fue abrupto y discreto. Revela que ni sus estudiantes, ni los sirvientes de la mansión, ni ella misma estaban al tanto de los planes de Sienna. Agrega que tras la desaparición de Sienna, muchos, incluido el rey de Arod, los maestros de las torres mágicas de ese tiempo, el líder del gremio de magos y numerosos otros magos, la interrogaron sobre el paradero de Sienna. A pesar de insistir en que desconocía su ubicación, se negaron a creerle y llegaron incluso a interferir con la brujería para revisar sus recuerdos. Eugene considera que el deseo de estos magos de examinar los recuerdos de Mer no se debía únicamente a la búsqueda de Sienna. Consciente de que cualquier mago estaría ansioso por diseccionar a un ser tan único como Mer, comprende que su existencia, más allá de su relación con Sienna, sería atractiva para la experimentación. Eugene cuestiona a Mer sobre la brujería en Acreon, sabiendo que solo la alta brujería es de dominio público. Mer explica que aunque la brujería original contenía todas las partes, Sienna extrajo la brujería intermedia y baja.
donando la original, con solo la alta brujería restante, a Creon. Mer demuestra curiosidad por el interés de Eugene en Siena, quien a su vez argumenta que cualquiera estaría intrigado. Mer comenta que Eugene, siendo descendiente de la familia Lionheart de Vermont, atrae su interés, ya que Siena no se había reunido con la familia Lionheart ni con Vermont después de su regreso a Arod. Esta información lleva a Eugene a reflexionar sobre el hecho de que, según los registros de Lionheart, Vermont no volvió a encontrarse con sus amigos después de su regreso de Helmut, y todos se reunieron de nuevo solo en su funeral. Cuando Eugene pregunta a Mer sobre lo que Siena decía de sus compañeros, la respuesta no es halagadora. Siena llamaba a Molon un imbécil y decía que Anis era como una serpiente. A la mención de Hamel, su yo pasado, Mer recuerda los calificativos ofensivos que Siena usaba para describirlo, lo que causa una reacción de disgusto en Eugene. A pesar de esto, Mer observa que cada vez que Siena hablaba de sus compañeros, parecía que iba a llorar, sufriendo particularmente cuando mencionaba a Hamel. Por último, en un ambiente melancólico, cuando Eugene pregunta qué pensaba Siena de Vermont, Mer revela que nunca habló ni bien ni mal de él, ni lo juzgó. En la biblioteca de Acreon, Eugene contempla un retrato familiar de Siena, una copia idéntica del que se halla en la mansión de la misma. Mer comenta cómo la sonrisa representada en el retrato es una fachada, ya que Siena nunca mostró una expresión tan alegre en vida. En un recuerdo, Mer recordaba haber interrogado a Siena sobre la discordancia entre su rostro retratado y su auténtico semblante habitualmente triste. La respuesta de Siena fue que una cara sonriente es preferible para ser recordada por las generaciones futuras. Mer, que nunca ha salido de Acreon, sabe que existe un retrato similar en la mansión de Siena. Señala que la sonrisa fue añadida por el artista, a pesar del descontento de Siena con la decisión. Aunque a Siena no le agradaba, se resignó a la idea de que una cara sonriente es preferible para ser recordada. Eugene, observando un destello de nostalgia en Mer, siente el impulso de acariciar su cabeza. Sin embargo, Mer bloquea el gesto y advierte a Eugene que no se pase de la raya. Eugene se disculpa, a lo que Mer responde airadamente, explicando que aunque pueda parecer más joven, ha vivido durante 200 años y rechaza ser tratada como una niña. En el salón de Siena, Eugene y Mer observan los objetos mágicos que la poderosa bruja usaba en vida. Mer señala un bastón, que era el favorito de Siena. Al instante, Eugene reconoce el objeto y lo llama Acacia. Mer confirma su identificación y procede a explicar la significativa historia de este bastón mágico. Se dice que el bastón está hecho de las raíces de un árbol milenario que crece exclusivamente en el gran bosque Samar, hogar de los elfos. Este árbol es venerado por los elfos, que creen que alberga los espíritus de sus ancestros y sostiene al mundo. Sorprendentemente, los elfos cortaron una de las raíces de este sagrado árbol para crear el poderoso bastón, un regalo para Siena. Eugene reflexiona sobre la conexión única de Siena con los elfos. Si bien Siena era humana, fue abandonada en el gran bosque Samar y criada por una elfa. Aunque los elfos inicialmente no se sentían cercanos a Siena, terminaron reconociendo su talento innato y le enseñaron magia élfica. El bastón no solo es notable por ser el primero hecho de las raíces del árbol sagrado, sino que también tiene incrustado un corazón de dragón, un ingrediente extremadamente raro y potente. Mer revela que solo existe otro bastón mágico en el mundo hecho con un corazón de dragón. Antes de que Mer pueda decir su nombre, Eugene interrumpe y lo identifica como Bland Mari. Eugene reflexiona sobre la historia y el actual propietario de Bland Mari, uno de los 3 magos oscuros vinculados al rey demonio de la reclusión, el conde Montgomery de Helmut. Hace 300 años, este bastón mágico era propiedad de un Lynch llamado Belial, subordinado del rey demonio y el ser que terminó con la vida de Eugene. La batalla contra el rey demonio de la reclusión y sus subordinados fue agotadora y peligrosa, incluso para alguien tan poderoso como Hamel. Después de enfrentarse a uno de los 3 demonios más fuertes, el escudo de la reclusión, Eugene quedó gravemente herido, y cuando tuvo que luchar contra Belial el bastón de la reclusión, Hamel ya estaba agotado y gravemente herido. Luego de recordar sus luchas pasadas, Eugene se siente atraído por el bastón Acacia y solicita permiso para sostenerlo. Mer, con una sonrisa orgullosa, le permite hacerlo, pero le advierte que Acacia solo reconoce a Siena como su dueña, y muchos han intentado y fallado en hacerlo reaccionar a su magia. No obstante, Eugene, impulsado por su curiosidad y su conexión con Siena, decide intentarlo. Al tomar el bastón, Eugene trata de cargarlo con su maná, pero Acacia se mantiene impasible. Eugene bromea amargamente sobre cómo Siena debería haberle dejado el bastón en lugar del collar. Después de su fallido intento, deja el bastón y Mer lo acusa de tener sentimientos por Siena, lo cual él niega rápidamente. Sin embargo, ella no se convence y señala su interés en las pertenencias de Siena, pero Eugene dice que lo que le atrae son las historias. Finalmente, Mer sugiere que Eugene también podría estar interesado en un libro particular que tienen en la biblioteca. Mer lleva a Eugene a un estante lleno de libros y selecciona uno en particular, Las aventuras del guerrero Vermont el Grande. Al verlo, Eugene muestra una clara señal de disgusto. Él conoce bien este libro y está consciente de las imprecisiones que contiene, especialmente sobre Hamel, un personaje al que él venera. Eugene se lamenta por cómo el libro retrata a Hamel como un personaje inútil, y Mer intenta justificarlo diciendo que es la versión original del libro, publicada hace 300 años en Arod por un autor desconocido. Curioso, Eugene decide darle un vistazo. En el libro,
Hamel es descrito como un tonto que desafió a Vermont a un duelo solo para ser humillado y derrotado sin siquiera lograr tocar a Vermont. Este recuento del incidente enfurece a Eugene, quien recuerda haber tocado a Vermont y hacerle sangrar. Sospecha que fue Anis, su otra antigua compañera, quien escribió el libro. Cuando Mer sugiere que si le gusta a Hamel, también podría gustarle otra cosa, Eugene se muestra intrigado. Mer lo guía a un cuarto donde hay hologramas energéticos de los antiguos compañeros de Siena. Entre estos hologramas está Hamel, la vida pasada de Eugene. Al verlo, Eugene queda atónito y murmura, estos hologramas, explicó Mer, no eran simples retratos, sino recuerdos personales que Siena había extraído y conservado. Los recuerdos representaban a Vermont el Grande, Anis la creyente, Morón el valiente y Hamel el estúpido. Eugene, observando estos recuerdos, se vio particularmente atraído por el holograma de Hamel, su vida pasada. Sin embargo, sus comentarios sobre la apariencia atractiva de Hamel inicialmente sorprendieron a Mer, quien había pensado que Eugene se refería a Vermont. A pesar de sus protestas, Eugene mantuvo que encontraba atractivo a Hamel, describiéndolo como poseedor del encanto de una bestia salvaje, un comentario que pronunció con una timidez inusual, girando la cabeza a un lado, con una sonrisa un tanto avergonzada. En la biblioteca de Siena, Eugene conversa con Mer sobre los contenidos de los pisos superiores. En el piso 13, descubre que hay notas de investigación y recuerdos de los planes de Siena para crear Enacreon, un material que, según Mer, Eugene no podría comprender en su estado actual. El piso 14 está lleno de libros de magia que contienen investigaciones, y aunque serían difíciles de entender, Mer sugiere que podrían ser más accesibles que las notas de investigación debido a las explicaciones que contienen. Sin embargo, Eugene siente una especial curiosidad por el libro de brujería. Según Mer, la brujería es un método de optimización del maná, un círculo de poder que amplifica la magia del usuario. Explica que esta técnica permite materializar la magia mediante una separación de la conciencia, almacenándola en el cuerpo para ser utilizada según la situación. Estas revelaciones dejan a Eugene lleno de preguntas y reflexiones sobre el alcance y la naturaleza de la magia. Mer continúa su explicación sobre la brujería, hablando sobre la superioridad del manejo de círculos en la misma, una técnica que, según ella, permite usar el maná al máximo para crear un poder muy fuerte. Eugene, sin embargo, tiene dificultades para entender el concepto, a lo que Mer responde con una sonrisa condescendiente, argumentando que si fuera fácil de entender, la brujería no sería considerada el libro mágico más grande de la historia. A pesar de su desconcierto, Eugene decide intentar interactuar con la brujería. Mer le instruye que cierre los ojos, abra su mano y dirija su maná hacia la brujería. Mientras hace esto, Eugene se encuentra sumergido en un estado extraño, similar a un sueño pero diferente. Se siente atrapado en un mar de maná, completamente impotente. En su experiencia, ve una ola de maná puro que lo levanta, permitiéndole ver el centro de un círculo inmenso de maná, que está lleno de círculos más pequeños que se crean y se separan. Este extraño y abrumador viaje finaliza abruptamente, y Eugene despierta en el suelo con Mer mirando. Mer revela que Eugene había estado inconsciente durante unas 2 horas y que muchos magos han experimentado situaciones similares después de interactuar con la brujería. Entre ellos, incluso los maestros de las torres mágicas blanca y azul, Melkit y Ouslen, tuvieron experiencias desagradables con sus funciones corporales, algo que Eugene recuerda que Melkit le mencionó en una conversación anterior. Mer inquiere acerca de la experiencia de Eugene en la brujería, a lo que este responde que fue difícil y complicado de entender, pero que la visión de la unidad del círculo fue interesante. Comenta que dentro de un círculo enorme, incontables círculos estaban siendo creados y separados. Sabe que suben hasta 9 círculos. Mer entonces le explica que cuando Madame Siena creó el método de magia del círculo, solo había 9 círculos. Sin embargo, ella continuó investigando y avanzando en la magia, hasta que logró cruzar el límite que se había impuesto y creó el agujero eterno. Según Mer, esto es la culminación de la magia de círculo que solo Madame Siena ha sido capaz de alcanzar. Muchos magos han intentado alcanzar este estado después de la brujería, pero nadie ha sido capaz de superar el 9º círculo. La clave, explica Mer, está en la capacidad de usar maná sin desperdiciar ni una sola gota y controlar todo el maná dentro del enorme círculo. Si se logra, el círculo se dividirá y comenzará a rotar, lo que es considerado como la perfecta unidad del círculo llamado agujero eterno. Según ella, aunque es difícil crear el agujero eterno, en realidad es bastante fácil usarlo para la magia, y un fuego generado a partir de este método es mucho más poderoso que un fuego infernal del 9º círculo. Mer alaba la habilidad y poder de Madame Siena, sugiriendo que ella podría haber matado a los reyes demonios si hubiera querido. Esta explicación deja a Eugene pensativo, recordando que después de regresar de Helmut, Siena y sus compañeros, Anis, Morón y Vermont, se habían vuelto mucho más fuertes. Sin embargo, se pregunta por qué no intentaron luchar contra el rey demonio, y en particular, por qué Vermont no lo hizo. La duda se manifiesta en él como un sentimiento de rabia. Tras la interacción con la enigmática brujería de Siena, Eugene finalmente sale de la sala en la que ha pasado su tiempo. Toma el ascensor, iniciando su viaje hacia abajo. Allí, en la planta baja, le esperan 2 figuras importantes, Melkit y Loerian, los maestros de las torres mágicas. Sin perder tiempo, Melkit, un poco sorprendida por la velocidad de su llegada, no puede evitar hacer un comentario al respecto.